La receta de carrilleras de buey es otra de esas que recuerdan a viejos tiempos de trabajo en el campo. Es una carne de buey viejo, son los dos carrillos de los dos mofletes, las dos porciones de carne de músculo que van en cada moflete, y ahora se macera en vino de Amandi, un vino tinto de Amandi. Que tiene cuerpo, sabor. Cuerpo y sabor, ¿no? Eso lo absorbe toda la carne y como tiene 2 días de maceración previa, queda totalmente roja la carne. Pero se queda con ese color tan oscuro, ¿no? ¿Y lo de que sea un buey viejo es mejor, es peor? Es mejor porque tiene más grasa, es una grasa vieja, más amarilla, pero esa grasa después le da todo el sabor a la carne cuando se deshace en la cocción lenta que se hace a posteriori. Esta es una receta clásica de montaña. Los bueyes viejos se morían, entonces se comían. Había que comerlos, que no se podía desperdiciar. Bien. Entonces, una de las carnes más apreciadas eran los 2 carrillos. Esos 2 carrillos se maceraban siempre con vino tinto, se tenían en la bodega de la casa macerando con vino tinto y después se cocían a fuego lento y con el jugo que soltaba la propia carne y el vino tinto se reducía una salsa con una cocción muy lenta hasta quedar completamente caramelizada, ¿no? Tan tierna como para pasar la prueba de fuego, de poder cortarla simplemente con el tenedor.